Cristo, Cristo, todo lo eres para mí. Oh, nadie, nadie puede compararse a ti, a ti. Cristo, Cristo, todo lo eres para mí. Bueno, a todos, bienvenidos, ¿verdad? Veo que ya hay gente conectada y bueno, nos da mucho gusto, me da mucho gusto poder, eh, aunque sea por esta forma, compartir un poquito la palabra de Dios. Em, Veo que ya está ahí Ángeles, Lalo, Tomás y bueno, y todos los que quieran unirse a esta preciosa hora, ¿verdad? Para poder estudiar un poco la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el Salmo capítulo 1. De hecho, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que queremos hacer? Em, por lo regular, cada jueves vamos a estar leyendo salmos y yo les voy a invitar que ustedes allá en casa, a lo largo de la semana, lean salmos. Vamos a ir una parte, vamos a hacerlo como verso a verso, ¿sí? Pero vamos a sacar la idea de lo que el Salmo nos quiere decir y yo sé que va a bendecir nuestras vidas, yo sé que va a bendecir nuestros corazones, así que yo les invito que si ustedes, ¿verdad? Em, Tienen la posibilidad en la semana de leer, háganlo. Y aquí vamos a ir leyendo todos unidos. Si tienen un punto de vista, en los comentarios déjenlo. Si tienen preguntas sobre algún salmo, déjenlo. Vamos a hacer que las cosas sucedan a través de el Facebook. Sí, muy bien. Entonces, ya todos tienen su Biblia. Vamos a, a leer Salmos capítulo 1, ¿sí? Y Dios va a hablar a nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, creo que hay bendición para todos nosotros. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Tú me podrías decir, bueno, pero es que probablemente yo ya anduve en consejo de malos. Probablemente yo ya estuve ahí. ¿No hay bendición para mí? No, claro que sí hay bendición. Dios te ha permitido el día de hoy estar donde estás y te ha cuidado y Dios te ha dado vida. Y como decía Eclesiastés, cuando Dios da vida es porque nos va a dar bendición de disfrutarla. Si tú todavía no cometes algo malo, bueno, el punto no es que vayas a cometerlo, sino que también hay bendición cuando aún no te has sentado con gente mala. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, y vaya que en estos días vas a escuchar muchas cosas, o probablemente estás escuchando muchas cosas. ¿Y qué estás escuchando? Bueno, que todo está muy mal, todo está cerrado, y probablemente vamos a entrar a una fase que va a ser más restrictiva para todos nosotros, ¿sí?
Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a través de esto? Mira, no escuches el consejo malo, de verdad, no escuches el consejo malo, no lo escuches, sino que dice su palabra, pon atención mejor en las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pon atención, pon mucha atención. El, el consejo malo te va a traer consecuencias malas, pero el consejo bueno, que es el de la palabra de Dios, te va a traer bendiciones. Entonces, no escuches el consejo malo. Vamos a escuchar muchas cosas y probablemente no te miento, vas a encontrar gente que está en una em, psicosis, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? No escuches lo que la gente dice. La palabra de Dios nos enseña que Él nos cuidará de todo lo malo y que Él protegerá nuestra alma y que cuidará a nuestra familia. Y creo que tú y yo lo hemos visto a lo largo de la Biblia. O sea, no es que la Biblia nos engañe, que no pasa. Claro que pasa. Por eso vivimos por fe, ¿verdad? Por eso vivimos por fe, ¿verdad? Estamos aquí porque el gobierno nos restringió el hecho de poder estar en la casa de Dios, pero estamos bien y tu familia está bien y probablemente has atravesado por situaciones malas y probablemente has escuchado a gente que trata de querer desmentir la obra de Dios, pero tú estás bien, tu familia está bien y tienes bendición y vas a seguir teniendo bendición. Dice su palabra entonces, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor? Es alguien que se burla de Dios. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien que se burla de Dios, alguien que hace chistes, alguien que no le da el valor a la esencia de Dios? Entonces, si tú estuviste ahí, Dios ya te sacó. Y si no has estado ahí, qué bueno, no te juntes con esas personas que se burlan de Dios. Ahora, esta época que estamos pasando, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues que muchos, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios de lo que está pasando. De alguna forma o de otra, estas personas le echan la culpa y en lugar de arrepentirse, culpan a Dios. Entonces la palabra del Señor te enseña, no escuches eso, no te sientes a platicar con esa gente que dice su palabra, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Y creo que hay bendición cuando Dios te sacó de ahí y hay bendición cuando no te juntas con ese tipo de personas. Entonces, ten mucho cuidado. Sí, ten mucho cuidado. El versículo 2 en adelante dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Y créeme que no hay nada más reconfortante para un hijo de Dios. El hecho de estudiar su palabra y vivir a través de su palabra. Dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, si en la ley de Jehová está su delicia, hay gente que, mira, encuentra placer, encuentra, ¿qué te puedo decir yo? Hay, hay gente que encuentra gusto, paz, en, en, en placeres de la vida, sí, en diferentes cosas, pero al fin de cuentas lo que la palabra enseña es que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, nuestra delicia está en Dios. A lo mejor, fíjate, como hijos de Dios, como cristianos, pues tenemos esta parte de que estamos tristes. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿verdad? Ahorita la posibilidad de congregarnos. Y por eso es que estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nuestra delicia, al fin de cuentas, es Jesús. Y otro, su delicia puede ser descansar. Pero ¿por qué estamos aquí tú y yo? ¿Por qué ahorita estás a aquel lado de el celular, de tu computadora, de tu tableta? ¿Por qué? Porque necesitas de Dios, porque encuentras delicia
en Dios. Entonces, dice su palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vaya que el meditar no es solamente leer, el meditar es extraer el jugo de las palabras del Señor Jesús. Extraer el jugo. Y cuando tú absorbes el jugo de una naranja, es lo que a ti te va, al fin de cuentas, a bendecir, ¿verdad? Lo que a ti te va a dar cualquier bendición en tu vida no es solamente el leer la palabra de Dios, sino tiene que ver con el hecho de saborear la palabra de Dios. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Y cuando tú meditas, vuelvo al punto, comes de Jesús, comes. Y al momento de comer de su palabra te vas a nutrir. Y vaya que el día de hoy el cristiano y todos los que escuchan la palabra de el Señor necesitan de alguna forma o de otra nutrirse. Sí. Ahorita, no solamente con esto que estamos viviendo acerca de lo del coronavirus. No, 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 no. En sí lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, la gente necesita a Jesús. Y la gente necesita meditar en la palabra de Dios. Y tú necesitas meditar en la palabra de Dios al fin de cuentas. ¿Sí? Tú necesitas meditar en la palabra de Dios. Entonces yo te invito, ¿verdad? Eh, Esto lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Esto vamos a seguir trabajándolo todos los jueves, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos nosotros de alguna forma estar cerca de Dios, meditar en su palabra. Todo esto el día de hoy que has aprendido, bueno, no te juntes con personas que al fin de cuentas se burlan de Dios. Sí. No te juntes con personas que se burlan de Dios. Hay gente que va a culpar a Dios por todo. Hay gente que va a tratar de echarle la culpa, no a su propia responsabilidad, sino a Dios. Y que te enseña el Señor. No te juntes con ellos. Porque el Señor nos enseña su palabra, que Él guardará nuestra alma y guardará nuestra integridad. Y aunque el mundo esté mal, tú vas a estar bien. Aunque el mundo esté mal, tú vas a salir adelante. Y eso la Biblia te lo garantiza. Y mira, algo que quiero que quede bien grabado en tu mente es el hecho que no estás viviendo una religión, estás viviendo a Cristo. Entonces, por eso es el hecho de meditar en su palabra, para que extraigamos el jugo de su palabra. Entonces eh, dice, sino que la ley de Jehová es a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ora a Dios. Ahorita más que nunca necesitas no despegarte de Dios. ¿Sí? Tienes, vamos a decirlo, tenemos las puertas cerradas a congregarnos. Tenemos las puertas cerradas a no tener un lugar donde estar. Bueno, son órdenes del gobierno, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nosotros dijimos, nosotros no le tenemos miedo al coronavirus, tenemos que respetar una ley gubernamental? Bueno, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Medita, medita, ora. Ahora más que nunca, los que están contigo, ¿sí? Todos aquellos que están contigo, tanto en tu trabajo, como en tu casa, como en tu entorno, ahora más que nunca necesitamos, como personas, el hecho de dar ejemplo de lo que somos. ¿Y qué somos? Ah, bueno, no eres cualquier persona, eres hijo de Dios. Y tú eres el eslabón para transmitir lo que has meditado. ¿Sí? La bendición de Dios no solamente va a llegar por leer. La Biblia no se hace vida solamente por leer, sino que la Biblia se hace vida al momento de meditar y vivir su palabra. ¿Sí? Pero quiero que veas lo que sigue diciendo en el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. ¿Sí? Otra vez. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué enseña esto? Tranquilo. Cuando tú estás cerca de Dios, ¿verdad? Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo creo que ya lo eres. Y si tú por primera vez nos estás viendo, el Señor quiere, Jesús quiere que tú seas un árbol plantado. ¿Y qué me habla la palabra de Dios cuando me enseña que somos árboles plantados? Ah, pues me enseña el hecho que eh, aunque vengan tempestades, como ahorita, tu vida no se va a mover ni tu vida se va a asustar. ¿Por qué? Pues porque estás plantado. Entonces, la bendición de ser hijo de Dios, ¿verdad? No es que Dios te va a sacar del planeta ahorita y que no vamos a experimentar todo esto. No, la bendición de Dios es que tú vas a estar plantado. De eso se trata, que tú estés plantado como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú estás plantado como hijo de Dios, ¿cuál es la gran bendición? Una de las bendiciones es estar plantado y a su vez la bendición es dar fruto en su tiempo. ¿Qué fruto? Bueno, vas a dar fruto de arrepentimiento. ¿Qué otro tipo de fruto vas a dar? Fruto de paz, fruto de gozo en su tiempo. Y yo creo que este es el tiempo en el que Dios te está trayendo para que tú, ¿verdad? Para que tú des fruto. Entonces, yo te invito a que des fruto. Da fruto, ¿sí? Vas a dar tu fruto en su tiempo y tu hoja, tu esencia no cae. Tu esencia no cae, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará. Uy, qué interesante. La Biblia te enseña que lo que haces prosperará. Oye, Josué, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿me estás diciendo que lo que yo hago prosperará? Claro, claro que va a prosperar. ¿Por qué va a prosperar? Ah, pues va a prosperar por el hecho que Dios no tiene una condición. Si le va bien al mundo, te bendigo. Y si no le va bien al mundo, no te bendigo. Recuerda algo, Dios no está sujeto a las circunstancias. Su palabra es por encima de las circunstancias, porque Él es Dios. Entonces, su palabra nos enseña, vas a prosperar. Claro que vas a prosperar. Sería ir en contra de la palabra de Dios si yo te dijera que no vas a prosperar. No, vas a prosperar tanto en tu corazón como en tu mente, como en todo lo que haces. ¿Por qué vas a prosperar? Porque eres hijo de Dios. En esto que estamos pasando, y probablemente esto va a, en un tiempo puede evolucionar o hasta puede terminar. Pero la vida no solamente es una pandemia ya, ¿sí? Lo que estamos viviendo no tiene que ver solamente con una pandemia. No, todo lo que es tu vida y la vida de tu familia sigue, sigue. Entonces yo te invito como hijo de Dios que confíes en que Dios no está sujeto a ninguna circunstancia. Las circunstancias están sujetas a Dios y el eterno, poderoso Dios, el que te creó, te enseña a través de este precioso salmo, hijo mío, yo voy a estar contigo. ¿Cuándo? Todos los días. Y si tú escudriñas mi palabra, te metes a mi palabra, si tú amas mi palabra, si tú meditas en mi palabra es ese néctar que se va a hacer nutriente en tu
vida. Entonces dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego viene como que la contra, ¿verdad? Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ¿verdad? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esta parte de no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación, tiene que ver con que no tienen voz, no tienen voz, no tienen poder, no tienen autoridad moral para hablar. Sí. Ahorita tú podrás ver gente, desde hace tiempo, antes que se diera esta parte de cerrar las iglesias, hubo iglesias con miedo que cerraron. Hubo iglesias que cerraron. ¿Por qué cerraron? Bueno, eso no me habla de una fe, eso me habla de un miedo. Y no es que yo te esté llevando a un fanatismo, sino que te estoy llevando a una realidad bíblica. Y la Biblia se vive a través de la fe. Entonces, ¿qué te enseña la palabra de Dios? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el malo no puede experimentar las bendiciones de Dios. ¿Y cuáles bendiciones de Dios hay para ti? Bueno, las que hemos dicho, Dios te protegerá, Dios te cuidará. Tú no le hagas caso al mundo. Bueno, el malo no puede disfrutar de esto. El malo no puede disfrutar. El malo pensará como un ser humano natural, pensará conforme a lo que ve, a lo que percibe. Y vaya, tú no caminas sobre eso. Tú caminas sobre la fe. Y sigue en eso. Que tu fe no decaiga. Ora a Dios. Lee tu palabra. Que tu alma no se enfríe. ¿Sí? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. No hay una autoridad moral para el pecador, para levantarse, para querer tirar la obra de Dios. Tú recuerdas que la palabra del Señor enseña en Corintios, ¿verdad? Retomaremos cuando regresemos a la iglesia, retomaremos Corintios. Pero, ¿qué nos enseña en Corintios capítulo 3? Que aquel que quiera destruir la obra de Dios, Dios también lo va a destruir. Entonces, mucho cuidado con aquellos que quieran hacerte daño, porque no van a salir muy bien parados. Entonces, dice la palabra de Dios, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Probablemente a través de estas circunstancias hay gente que se quiera aprovechar de muchas situaciones. No te preocupes, tú sigue confiando en Dios. Tú sigue confiando en Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores tienen autoridad moral para levantarse en la congregación de los justos. La maldad de un malo, ¿verdad? Que alguien quiera hacer daño a una iglesia, a una congregación, no podrá. Porque si no pudieron desde el tiempo de Jesús, porque si los emperadores no pudieron callar el evangelio, porque si en la Edad Media, que era el periodo de cuando no se podía hablar de la palabra de Dios, no pudieron callar, no pudieron desaparecer la obra de Jesucristo, ningún malo entonces lo puede hacer. Quiere decir que la palabra de Dios es infalible. Quiere decir que la palabra de Dios es poderosa y es eterna, porque Jesucristo lo dijo. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, aquí se está cumpliendo. El Señor alimenta tu alma. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de sus hijos. Entonces dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. No te preocupes por ellos. Tú firme en lo que estás creyendo. Tú firme en lo que estás en este momento sintiendo. Y yo sé que Dios te está hablando. Y yo sé que Dios a ti te está quitando un miedo. Entonces dice su palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y esta palabra de conocer significa que Él escudriña y lo sabe todo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino, ¿sí?
de los malos. Al fin de cuentas, hay una ley divina. A mí me encanta Salmos porque Salmos no solamente es un libro de cantos, no es solamente un libro poético, sino que Salmos me habla de decretos establecidos por Dios. Y tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Así, pero también conoce el camino de los malos. Y hay una predestinación para ti. ¿Y cuál es esa predestinación? Que tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero más la senda, más el camino de aquellos que se burlan, de aquellos que no confían, de aquellos que ponen en tela de juicio la existencia de Dios, aquellos que ponen en tela de juicio el confiar en Dios, aquellos que ponen en tela de juicio la protección de Dios, ¿sí? Perecerá. Mas la senda, mas el camino de los malos perecerá. Entonces, ¿a qué te invito del día de hoy? Bueno, sigue leyendo tu Biblia. Creo que es momento que retomemos el leer, el orar. Creo que es momento de hacerlo. Creo que Dios nos ha regalado un tiempo y si tú lo ves desde otra forma, este virus que está amenazando al mundo y el día que pase y vengan circunstancias adversas, yo creo que Dios nos permite, ¿verdad? Al fin de cuentas que nosotros estemos atravesando por todo esto, creo que para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra vida, déjate moldear por Él. Creo que es momento de dar testimonio, hablar la palabra. Si tú puedes compartir este video con algún amigo, con algún vecino, excelente. Yo creo que va a aprender esta persona que en el camino de Dios hay bienestar del alma, hay bienestar en lo que hace, porque su palabra nos enseña que prosperaremos. Entonces yo te invito a que no te preocupes. Sigue adelante en oración. Vamos a estar utilizando esta parte del Facebook Live para estar predicando, para estar compartiendo la preciosa palabra de Dios. Y el día que regresemos a nuestra amada iglesia a adorar a Dios, créeme que yo creo que vamos a regresar con mucho amor y con mucho fervor. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra delicia no está en quedarnos en casa. Nuestra delicia no está en irnos de vacaciones. Para muchos sí, pero para nosotros los que amamos a Dios, nuestra delicia está en estar cada día pegados a Dios. Entonces, yo te invito a que sigas esforzándote. Ama a Dios, busca a Dios. Y estos momentos no son para decir Dios se olvidó de mí. Creo que Dios está tratando algo contigo. Está tratando algo con nosotros. Está tratando algo con la iglesia. Y vaya, qué golpe de fe nos está dando el Señor. Qué tremenda prueba de fe nos está dando el Señor. Que muchos no pasan el examen. Muchos le creen al mundo. Ay, me voy a contagiar. Ay, se va a poner fea la situación. Y Dios nos ha metido en una prueba de fe. Y agradécela. Su palabra dice que demos gracias en todo, porque así es la buena voluntad de Dios. En Romanos nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces, sigue esforzándote, leyendo tu Biblia, orando. Es bueno, por supuesto. Y que sea Dios el que a través de esta prueba, ¿verdad? Él cada día nos ilumine y sobre todo que nos cuidará. Para terminar, creo que tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? Quiero mostrarte algo.
muy bonito que nos enseña su palabra en Apocalipsis, capítulo 3. Sí, Apocalipsis capítulo 3, en su versículo 10. Y esto no es para los suspicaces, esto es para los que confían en Dios. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis 3, capítulo 3, y en su, y en su versículo 10, por cuanto has guardado, ¿sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué te enseña Salmos? En el hecho de meditar. Sí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también que te guardaré de la hora de la prueba. Estás en la hora de la angustia, sí. Dios está probando al planeta, sí. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Al fin de cuentas dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Probar. Probar. Dios quiere probar al fin de cuentas tu fe. Dios quiere probar tu fe. Está probándola. Y sus propósitos son eternos y son divinos. ¿Ves? Lo está probando. Dios está probando. Dios está probando tu vida. Está probando tu fe. Señor, yo confío en ti. Enseñamos a confiar a la gente en Dios. Señor, venga lo que venga, yo voy a estar contigo. Seguro. El Señor nos dice, seguro. Bueno, ese es el precioso momento. Este es el precioso momento en el que el Señor está probando nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Y por qué las está probando? Pues porque dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Te voy a enseñar cosas que tú no conoces, que son ocultas. Muchas veces tenemos oculta en nuestra vida, o tenemos oculto, mejor dicho, en nuestra vida, miedo. Muchas veces no tenemos una fe real. Entonces, ¿qué te enseña la palabra de Dios? Te guardará de la hora de la prueba, pero nos va a enseñar a muchos de nosotros qué tanto aflora más en nuestra vida el miedo y la desconfianza que la fe. ¿Sí? Entonces, no te preocupes. Dios está contigo. Dios está contigo y no te dejará. Sí. Y no te dejará. ¿Pasarás por la prueba? Sí, podrás pasar. Pero dice su palabra que Él te guardará. Ahora, la palabra se hace viva cuando tú confías en Dios. Si no confías, no hay bendición. Confía en Dios entonces. Confía en Él. Y que sea su palabra actuando ahí en tu corazón. Confía en Él. No solamente de labios, sino de convicción. Y Dios nos va a sacar de esta prueba. Claro que lo va a hacer. Ya lo está haciendo, porque tu familia está bien. Y bueno, esperamos el próximo domingo a cada uno de ustedes verlos. ¿Por qué? Pues porque el próximo domingo aquí nos vamos a reunir. Esta va a ser nuestra iglesia virtual ahorita. Sí. Próximo domingo a las 7. Dios ha puesto un mensaje en mi corazón que quiero compartírtelo. No comas ansias. Yo te invito a que sigas leyendo Salmos. Lo vamos a estar leyendo, ¿sí? Vamos a estar leyendo esta parte de Salmos
para que sea bendición para tu vida. Entonces el día de hoy yo te invito que a través de un texto escribas y compartas el día de hoy qué fue lo que aprendiste. Y cada uno de nosotros, la multiforme gracia de Jesucristo nos llega de una manera diferente. Entonces, a través de un mensaje aquí en la página, ¿verdad? Yo te invito que tú digas qué entendiste, qué llenó tu vida. Y probablemente Dios a través de su palabra a ti te habló algo que a mí no. Y me gustaría yo aprender a través de tu vida, porque para eso estamos. No lo sabemos todo. Probablemente Dios dijo algo a tu vida a través de esto. Compártelo, porque va a ser bendición para todos. Probablemente si llega alguien nuevo a, este chat y ve esto y también Dios le habla y también lo comparte, nos vamos a enriquecer. Se trata de no quedarnos quietos. En la Edad Media, solamente te comparto algo rápido. En la Edad Media, que fue del año 500 al año 1500 después de Cristo, ¿sí? El año 500 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, ¿sí? Se le conoce como la época del obscurantismo, ¿sí? A los que leían la palabra de Dios los mataban, ¿sí? Tú has oído hablar de la Inquisición. Bueno, eh, y muchos tenían que adorar a Dios, a, pues en cuevas o yo qué sé, ¿sí? Pero ahora tú tienes esa libertad. Entonces, a través de esto, vamos a enriquecernos. Así es que yo te invito, terminando esta conferencia, ahí en tu teclado, ahí en tu Facebook, comparte qué Dios ha hablado a tu vida. Compártenos. Queremos todos juntos aprender de la palabra de Dios. Jesucristo el centro.